El siguiente podcast es una producción de Siembra. Te invitamos a escucharlo, a compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Siembra, compartir conocimientos, enriquece el futuro. Desde Siembra, desde una perspectiva de izquierda, nos interesa sumar la mayor cantidad de miradas posibles sobre la realidad nacional. Lo venimos haciendo hace un tiempo y hoy es el día que vamos a tratar el tema de las empresas públicas. Un tema enorme, las empresas públicas son un montón, las que tenemos en Uruguay, por suerte. Así que vamos a hablar con el ingeniero industrial Daniel Pérez, que trabajó en el Ministerio de Industria y Energía, coordinando el proyecto de energía eólica. Se ha dedicado a los parques eólicos y fotovoltaicos. Hoy está como asesor de Daniel La Rosa, el presidente de Antel, por el Frente Amplio. Y bueno, vaya tema tiene por delante, Daniel. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto de estar acá con ustedes y poder conversar un poco sobre nuestras actividades en el grupo de empresas públicas de Siembra. La Sala de Empresas Públicas de Siembra presentó un documento riquísimo que se llama El esperado ataque a las empresas públicas. ¿Era esperado ese ataque en estos 3 años? Bueno, en realidad nosotros en el grupo de análisis de las empresas públicas tratamos de estudiar los temas tanto a largo plazo y más conceptuales y también a corto plazo. Básicamente este documento del cual estamos hablando y vamos a analizar hoy o a presentar hoy en sus titulares al menos, se refiere al análisis de lo que ha sucedido en la coyuntura nacional, o sea que en este periodo de gobierno, en las principales empresas públicas que garantizan de alguna forma los derechos de los habitantes de Uruguay. Si podemos decir tal vez a la uruguaya, ¿no? Porque existen como diferentes modelos de garantizar o por lo menos de trabajar para que los habitantes de un país tengan los derechos. Uno de ellos, que nosotros llamamos a la uruguaya, tiene que ver con la acción directa del Estado en los servicios esenciales que hacen a los derechos de los habitantes, como por ejemplo el agua, por ejemplo la energía, ¿no? Sea eléctrica, sea Hagamos fósil. un repaso de empresas públicas. Tenemos Antel. Sí, las que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de telecomunicaciones, de Antel. Tenemos SOCE, que hoy Vamos está a en boga, hablar, estamos a exactamente. 7 de agosto del 2023. Tenemos SUTE, tenemos ANCAP. Vamos a hablar de ellas. En este documento estamos analizando la realidad de ellas, ¿tá? Que son de alguna forma las que garantizan. Evidentemente las telecomunicaciones es cada vez más una necesidad de nuestra sociedad, es una necesidad de todos los habitantes, ni que hablar lo que es la energía eléctrica también, o sea, nuestra sociedad se ha volcado a lo eléctrico y hay un porqué, digamos. Lo que son los combustibles fósiles, que si bien Uruguay no los tiene, y el Portland obviamente eso sí, que también forma parte del día a día en lo que es el transporte y demás, y ni que hablar lo que es el agua, ¿no? Que es un derecho humano fundamental, y consagrado incluso por la Constitución de la República en la reforma de 2004, de lo cual hay mucho que decir. Entonces, bueno, los invitamos un poco y este podcast tiene que ver con eso, en darle los titulares para que ustedes puedan ver cuál es nuestro análisis de lo que ha sucedido estos últimos 3 años en nuestro país. ¿Sí? Como siempre les decimos, entran a siembrasur.uy y tienen todos los documentos a disposición allí, no solo el de empresas públicas, sino todos los que hemos venido presentando desde Siembra y sus usinas durante este año. Bueno, como les comentaba al principio, nosotros vemos que hay una forma que podríamos hasta bautizar a la uruguaya, y es que los derechos de los ciudadanos, los derechos importantes de los ciudadanos, son garantizados en primera persona por el Estado, ¿sí? Existen otros modelos que hay en algunos otros países en los cuales el Estado asume un papel más regulador y deja a que finalmente esos servicios queden a cargo de
empresas privadas que tendrán cada uno sus intereses, pero que la filosofía es que la regulación que el Estado de alguna forma dicta vaya hacia la, no digamos la garantía, pero al menos vaya a tratar de trabajar para que esos derechos lleguen a los habitantes. En este caso, Uruguay tiene una rica tradición, principalmente iniciada en el siglo XX, de brindar esos derechos a través de las empresas públicas, ¿no? Y vayamos un poco a comentar qué es lo que ha pasado en esas empresas públicas, que son las grandes responsables de que toda la población, no solamente los privilegiados, sino también los que los necesitan más, dispongan de esos servicios que son derechos fundamentales. Lo que ha sucedido en estos años es como nosotros analizamos que es de alguna forma un intento de ejercer otro tipo de privatización. Llamémosle la privatización siglo XXI o años 20 del siglo XXI, ¿no? De hecho, un impulso privatizador muy fuerte fue en los años 90, ¿no? No solamente en Uruguay, también en la región lo hemos visto. Aquel impulso era un poco burdo en el sentido de que era simplemente vender las empresas públicas para que las comprara un privado y las diera, ¿no? En Uruguay ese impulso fue cortado, ¿no? Fue resistido por la sociedad uruguaya, y a través de un plebiscito esto se impidió que las empresas públicas se privatizaran. Pero de alguna forma existen sectores de la sociedad que no han sido los que han primado, pero que tienen esa idea de que de alguna forma lo privado es o mejor, o no sé, o más eficiente siempre, o tal vez sostienen otros intereses que no son exactamente los de la población en general, ¿no? Claro, porque tenemos que ver el marco social que tiene una empresa pública, ¿no? Sí, por eso lo decíamos al principio. La empresa pública tiene que velar porque estos servicios tan importantes lleguen a toda la población, a todo quien habita Uruguay, al que habita en los sectores densamente poblados, como puedo decir, yo qué sé, Pocitos en Montevideo, los que habitan en pequeños pueblos del interior del país, en los cuales las situaciones son completamente diferentes. Es mucho más caro llevar energía eléctrica o telecomunicaciones a un pueblo perdido del interior, pero lo que sucede en Uruguay, a diferencia de otros países, es que estos servicios cuestan lo mismo. O sea, el kilovatio hora de energía eléctrica en Fraile Muerto cuesta lo mismo que en Punta Carretas, ¿no? La señal de celular en Miguelete cuesta lo mismo que la señal de celular, o sea, para el cliente, ¿no? Claro, cuesta más caro llevarlo, pero al tener una empresa pública que está dentro de sus cometidos el igualar el acceso a este tipo de cosas, bueno, tenemos el privilegio de poder disfrutar de eso, ¿no? Y eso nosotros los uruguayos lo hemos cuidado, ¿no? Y queremos seguirlo cuidando. Y el análisis que hacemos de estos años es que, bueno, digamos, el gobierno no ha tenido un proceder como para cuidar eso que tanto hemos, digamos, los uruguayos peleado por tener, ¿no? Entonces, de alguna forma, se ven las empresas públicas afectadas por cosas que son transversales, cosas que suceden en todas, y una de ellas, por ejemplo, es el debilitamiento del personal, ¿no? de los funcionarios que trabajan en cada una de las empresas. Que no es solamente el número, sino también la calidad de funcionarios. Por ejemplo, si yo hablo de una empresa de telecomunicaciones, tengo que tener personal capacitado tecnológicamente para poder solucionar temas complejos y para poder ir junto con la tecnología de punta, ¿no? Porque si no me quedo y me comen los de afuera. Entonces, no solamente la cantidad de personas que se van, sino la calidad. O
sea, por ejemplo, en Antel, en este periodo se han perdido unos 900 funcionarios, ¿no? O sea, tenemos 900 funcionarios menos en el 22 que los que teníamos en el 19. Una cifra importantísima. Sí, es un 17% de la plantilla. Pero no solamente es que es el 17%, sino que además son personas que tienen el conocimiento de años de trabajar y que se lo lleva a alguna empresa privada que les ofrece o mejores condiciones, más incentivos o mejores sueldos. No necesariamente mejores sueldos, sino puede ser alguna condición diferente laboral que el ente del Estado no le fue posible por que las autoridades que actualmente lo gobiernan no son capaces de retenerlo, ¿no? Y bueno, y así tenemos también en OCE que perdimos un 23%, o sea, tenemos ahora una plantilla de 1.030 menos funcionarios que en el 2019, y en ANCAP, por ejemplo, que tenemos 300 funcionarios menos, que es un 13% de su plantilla. O sea, estos eran los temas. Comenzamos por temas transversales de debilitamiento de la plantilla de funcionarios públicos, que sí, por cierto, nos preocupa bastante, ¿no? ¿Y cuál es la razón de esta pérdida y no reposición de los puestos? Bueno, hay una política que se ha, digamos, comunicado, que de cada 3 funcionarios que egresaban debía ingresar uno, pero lo que está sucediendo en nuestras empresas públicas es que quienes tienen la responsabilidad de gestionarlas, lo que hacen es, en lugar de 3 por 1, 3 por 0, o sea, no está ingresando nadie, o está ingresando mucho menos de esa relación, ¿no? Nosotros, desde el grupo de Siembra, lo que vemos es que eso no es casualidad, o sea, lo que es, de alguna forma hay una concepción que no se explicita de que se considera que hay mucha gente, o se considera que se pretende privatizar los servicios que las empresas hoy dan, por lo tanto debilitar el esquema de cada empresa pública termina siendo una herramienta, ¿no? O sea, el que sigue trabajando allí hace lo mejor posible, pero, por ejemplo, los reclamos demoran más tiempo en atenderse, las respuestas no son como las queremos. Por ejemplo, seguramente quienes escuchan esto han tenido algún problema o conoce que ven agua perdiendo y está días y días perdiendo, o con las telecomunicaciones también reclaman Antel y demoran más que lo que antes, o sea, y ese tipo de cosas son las que se ven de inmediato, ¿no? Se ven en el momento, pero hay cosas desde lo estructural peores, y es no poder armarse o tener el equipo técnico adecuado para seguir siendo líder como lo éramos hasta hace 4 años, ¿no? Y vamos a arrancar un poco en el tema telecomunicaciones, si les parece, para centrarnos en qué estamos hablando. Hay algunos hitos importantes que sucedieron en este periodo, y uno de ellos fue la pérdida del monopolio de Antel en servicios de Internet fijo. O sea, se utiliza un argumento legal respecto de la inconstitucionalidad del artículo 56 de la ley de la ley de comunicación audiovisual, pero esto no es lo que en el fondo amerita esta medida que ha tomado este gobierno, es de otorgar licencias a los operadores hegemónicos de Montevideo, por ejemplo, quienes forman hoy Equital, que van a poder en breve ofrecer servicios de Internet fijo al hogar compitiendo con los de Antel. Y volvemos a lo mismo. La escala que tiene Antel permite, de alguna forma, comenzar tal vez con la fibra óptica en los lugares más densamente poblados, donde es más redituable, pero sin dudas llegar finalmente a los lugares más lejanos. O sea, la recaudación de los lugares en los cuales es más barato para el ente público llegar, permite
llegar con el derecho a las telecomunicaciones a lugares más remotos. Claro. Cosa que si se atomiza, no es así. O sea, si alguien tiene solamente unas pocas manzanas de, por decir un barrio, digamos, no quisiera discriminar en ningún barrio, pero por decir Punta Carretas porque está muy, muy densamente poblado, no por otro motivo. Va a ser más barato y tal vez pueda ofrecer alguna tarifa menor, porque solamente su universo es ese. Cuando el universo es de Antel, es todo el Uruguay, lo que tiene que hacer es que ese derecho tengan las mismas tarifas en los diferentes lugares. Entonces, es un cambio realmente importantísimo de paradigma que estamos viviendo ahora y que va a ser muy difícil de revertir esta medida que hiere profundamente a lo que es la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos y los derechos de los uruguayos a las telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, quien conoce también el mercado de las telecomunicaciones sabe que, digamos, la recaudación hoy por hoy, o sea, hace 40 años era el teléfono fijo, uno hablaba por teléfono fijo. Hace, yo qué sé, 10 años tal vez era el internet por cobre. Ahora es la fibra óptica, los teléfonos celulares, pero en el futuro va a ser los servicios digitales que se dan sobre esa infraestructura de fibra óptica, ¿no? Fibra óptica que es solo de Antel. ¿Es solo de Antel hasta ahora? Sí. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que nosotros en realidad como ciudadanos lo que hacemos no es agarrar la fibra óptica y mirarla, ¿no? Lo que hacemos, aunque parezca cómico esto que digo, lo que hacemos es usar las aplicaciones que van sobre la fibra. Sí. Entonces, el que factura, el que realmente aprovecha esa infraestructura, es la empresa que está del otro lado, ¿no? Que nos vende los servicios digitales. Claro. Por ejemplo, las empresas de contenidos como Amazon, como Netflix, como diferentes cosas, o las empresas que nos ofrecen servicios de seguridad a través de la red. Bueno, ese mercado, ante la inamovilidad en estos años, lo está cediendo a los privados. Y a eso me refiero un poco cuando hablamos de el nuevo tipo de privatización. O sea, la nueva privatización que es retraerse, no ir en la avanzada de la tecnología e ir hacia los negocios que importan y los que dan derechos a las personas, sino no hacer nada y dejar que ese mercado lo cubran los privados. Ese es el nuevo tipo de privatización, ¿no? O, por ejemplo, algo que ha sido muy hablado y que mucha gente lo conoce, la infraestructura que no es tan que vemos en el día a día. Sí vemos la fibra óptica que llega a nuestro hogar, no vemos tal vez hay una inversión muy importante de Antel en interconexión internacional a través de cables submarinos, que fue hecha en los gobiernos de izquierda. Sí. Hay una inversión muy importante también en lo que son data centers, ¿tá? O sea, el data center de Pando, que se llama ingeniero José Luis Macera, es muy conocido y de alta calidad. Ahora, todas estas infraestructuras que nos llevan justamente al nicho de los mercados digitales, no las estamos desarrollando y no las estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque ahora lo que se transmite es estamos para conectarte. O sea, ¿qué significa en el fondo ese estamos para conectarte? Es no vamos a hacer nada, no vamos a molestar a ningún privado que quiera incursionar en el mercado de los servicios digitales, que es el que realmente importa y es el que realmente le llega a las personas y el que factura a futuro. En eso estamos Antel atrás. Sería solamente un soporte, como sí, si fuera una biblioteca. Y eso es lo que le da, ausencia de sustentabilidad económica a futuro. O sea, pensemos dentro de X cantidad de años, el gobierno de turno eventualmente puede decir, bueno, el negocio que tiene Antel no es redituable porque ya no da, bueno, pasémoslo a otro. Y bueno, eso es una forma de ir matando lo que nosotros valoramos tanto como son las empresas públicas en el caso de las telecomunicaciones. También el abandono de la parte de contenidos, o sea, Antel desarrolló en los gobiernos anteriores
una aplicación que se llama Vera TV, o se llamaba Vera TV, en la cual, por ejemplo, transmitió los mundiales de fútbol, invirtió en contenidos, cosa que el gobierno actual, bueno, su discurso era o es el que Antel no tiene que competir en contenidos, entonces, bueno, le deja todo este mercado a... Y evidentemente hay muchos contenidos que son los derechos, que forman parte de los derechos de las personas de estar informados. Por ejemplo, en Antel TV, que ahora pasó a llamarse Antel TV, hay un canal del Parlamento, hay canales culturales, hay canales del interior, pero solamente quedan los que comercialmente no son atractivos para otros competidores. O sea, claro. Eso es lo que estamos viendo en el tema telecomunicación. Para encarar otro, digamos, temática que también es importantísima, hasta tal vez más. Vamos a pasar a analizar lo que en estos últimos tiempos ha pasado con el agua potable, ¿no? Con la OCE. Un tema enorme. Vos decías lo de la pérdida de funcionarios, y recordé que hace muy poco hubo una carpa fuera de OCE pidiendo que entraran más funcionarios porque no daban abasto. Sí. Hoy OCE está en la picota porque todo el mundo habla de OCE y todo el mundo sabe, además, ¿no? De Paso Severino y de todo el mundo sabe de qué es lo que pasa. Pero ¿qué pasa de verdad en OCE? Claro, ha estado muy, muy en la picota por todos los problemas, por la crisis hídrica que, sí, como tú decías, hay que ubicar a todos los que estén escuchando, ¿no? Estamos en agosto del 2023, sí, y todavía estamos en la coyuntura de salir de esta crisis hídrica y rezando porque siga lloviendo en la cuenca, ¿no? Cosa que es totalmente injusta, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado, obviamente no vamos a caer de ninguna forma en la ridiculización que a veces se quiere poner el tema por algunos actores, de que uno culpara a un gobierno porque no llueva. Digo, eso no es así, nadie lo va a hacer. Sin embargo, quienes son responsables de la gestión de un recurso público que forma parte de los derechos humanos de la gente, o sea, tener agua potable, sin duda lo tienen que manejar con profesionalidad y con responsabilidad. Cosa que no ha sucedido. O sea, cuando uno tiene un recurso, está, para decirlo en forma coloquial, parado sobre un recurso que llega a las personas y que es tan importante y caro para poder la vida cotidiana, ¿no? No solamente beber, sino asearse, cocinar, lo que sea. Uno tiene que manejarlo en forma responsable y profesional. ¿Cómo se hace para manejar un recurso que tiene cierto riesgo de escasear? Uno tiene que tener un equipo de profesionales que prevé la probabilidad con cierta anticipación. O sea, no es que de un día para otro se terminó el embalse de Paso Severino, que dejó al 60 y pico % de la población de Uruguay en una crisis hídrica o tomando agua salada o sin poder tomar agua. Eso no pasa de un día para otro. O sea, existe un momento en el cual un equipo técnico detecta una probabilidad de que esto va a fallar, de que podría llegar a fallar. En ese momento la responsabilidad de quien está gestionando el recurso es avisar a la población y pedir, por favor, que voluntariamente maneje ese recurso con tratando de ahorrar o tratando de eliminar los usos menos básicos, ¿no? Pero Daniel, vamos primero Esto no sucedió, ¿no? A la base. El directorio de la empresa pública tiene, por un acuerdo de hace muchos años, porque creo que no es ley, es un acuerdo nomás, es de la oposición, ¿no? En este caso, en OCE es Edgardo Ortuño, que yo hace más de un año que lo veo hablar de estas cosas. O sea, no es nuevo, porque cuando se empezó a hablar del proyecto Neptuno, se empezó a hablar de esto. Tuvimos un verano calurosísimo, donde se agotaron la venta de piscinas, donde la gente ponía piscinas en la calle. Y nadie dijo nada de que, bueno, che,
como hubo otros años que se dijo, no se puede lavar autos en verano, no se puede llenar piscinas, cosas por el estilo. Este año la verdad que no se dijo nada. Claro. Y en marzo, como decía mi abuela, te caen con un domingo 7. Bueno, a eso me refería. Tú lo dijiste de una forma un poco más coloquial y más directa, pero es así. O sea, en el afán de no dar una mala noticia, en el afán de no decir que la cosa podría complicarse porque eso podría ser tal vez para la imagen del gobierno no muy simpática, lo que se hizo fue un manejo irresponsable de un recurso finito. Entonces, el primer punto que hay que hacer es, como decías vos, si uno ve la probabilidad de la escasez de esa fuente de agua, en este caso, pero cualquier otra fuente es lo mismo, uno tiene que pedir voluntariamente que la gente lo use en forma racional. Ese es el primer paso. O que le llamamos los profesionales falla 1, el primer paso. Luego, si uno ve que la probabilidad de que escasee aumenta, que todavía, o sea, que el clima no ha mejorado, pero esto lleva semanas, meses, uno dice, bueno, la cosa se pone un poquito, pasó de castaño oscuro. Entonces ahora no es pedir por favor que la gente lo maneje con cuidado, sino es imponer. O sea, si no lo manejas con cuidado te puedo multar, ¿no? Ese es el segundo paso, o lo que le llamamos falla 2. ¿Tá? Pero eso también dura meses, porque hay gente en la OCE, por más que el directorio no esté, digamos, encargado de esta gestión, sí lo están los técnicos, y los técnicos de OCE evidentemente lo están advirtiendo desde el principio, pero desde la cúpula evidentemente no se quiso dar malas noticias y se apostó a rezar para que lloviera, para no tener que salir. Bueno, y así no fue. Estuvimos meses sin poder tomar agua potable. Y eso no es porque no haya llovido, es porque se hizo un manejo irresponsable de un recurso finito y básico de la sociedad. O sea, eso es una forma poco responsable de tratar los recursos importantes para el Uruguay, ¿no? Después, ¿qué pasa? En OCE también las inversiones de este periodo se han visto bastante resentidas. O sea, según nuestros cálculos, o sea, los datos que hemos podido recoger, en este periodo del actual gobierno, invierte aproximadamente 61 millones de dólares. ¿Sí? El gobierno actual, en 2021 invirtió 61 millones de dólares. Cuando entre el 2005 y 2019, en el último periodo de los gobiernos anteriores, se invirtían 86 millones de dólares. O sea, eso es un escalón realmente importante, que no nos sale gratis. O sea, eso al corto plazo o a mediano plazo, nuestra población lo siente. Y bueno, también detectamos recortes presupuestales del 2022 que provocan, entre otras cosas, postergar obras que había en agenda para mejorar el abastecimiento, la regularización de las conexiones en asentamientos, en lugares donde la gente necesita un poco más, eso se han cortado. Se ha congelado el plan para reducir la cantidad de agua que se pierde. O sea, mucha gente tal vez sabe que el 50% del agua que se bombea se termina perdiendo. Eso no es un problema de hoy, pero sí había un plan para mejorar ese porcentaje de pérdida, o sea, para bajarlo. Se ha congelado ese plan y había también un proyecto de disposición final de lodos en la planta de Aguas Corrientes que también fue cancelado. ¿Y eso por qué? Porque al gobierno actual básicamente lo que le gusta es presentar números de corto plazo superavitarios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno presenta números superavitarios de corto plazo? Resiente el mediano plazo, claro, y las garantías de la gente. O sea, es necesario tener inversiones en el sector importantes para poder garantizar el servicio de las personas, no solo para mañana, sino para el mediano plazo, ¿no?
Eso respecto de OCE, digamos, son las cosas que nos está... además, sin nombrar, o dejé para el final tal vez, el tema del proyecto Neptuno, que también tú decías que el director de la oposición habla de eso. De dudosa constitucionalidad, ¿no? Se discute sobre la constitucionalidad. Bueno, sabemos que en 2004 hubo una reforma constitucional que establece claramente que los servicios de agua potable tienen que ser dados por una empresa pública, por un ente público, directamente. Bueno, en este caso lo que se hace es privatizar y además a través de iniciativas privadas. O sea, la figura de la iniciativa privada, si bien no fue inventada por este gobierno, nada que se te parezca, pero se está siendo bastante utilizada ante la ausencia de políticas pensadas desde la cúpula, ¿no? O sea, uno puede apoyarse en los privados para ejecutar políticas, como por ejemplo los parques eólicos, claro, o cosas así, pero no puede dejar que las obras sean porque me lo dice un privado, bueno, lo hago. No, uno tiene que, digamos, el estatus rector y organizador de las políticas públicas tiene que estar del lado del Estado. Y luego sí, claro, no tiene por qué todo hacerlo en primera persona, pero sí tiene que organizarlo y controlarlo. Bueno, el proyecto Neptuno, además de ser de dudosa constitucionalidad, bueno, está siendo muy discutido, digamos. Yo no quiero meterme en los detalles porque ya hay otras personas que saben mucho más, pero sí nos preocupa mucho en el grupo de siembra de empresas públicas, ¿no? El hecho de que no se garantiza a largo plazo el abastecimiento de agua de calidad con el proyecto Neptuno. Tiene varios problemas de salinidad o de cianobacterias, pero eso quedará para los especialistas. Pero nos interesa sí que se estudie, que se dialogue y que se comunique. Que no haya un secretismo como pasó con el problema del agua, digamos, de la crisis hídrica, ¿no? Después nos gustaba también compartir algunos puntos en particular relativos a lo que ha sido la gestión de ANCAP. Nosotros vemos en ANCAP bueno, ciertas medidas que se han tomado, como por ejemplo el dejar de mezclar digamos, biocombustibles en las naftas, que ha sido una decisión de este gobierno, ¿no? Se deroga la obligación legal de la mezcla de biodiesel. Y bueno, eso nos ha dejado parados bastante peor en lo que son los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido, ¿no? Recordemos que el Acuerdo de París habla que todos los países deben trabajar para que el aumento de temperatura sea menor a 2 grados Celsius global, digamos, teniendo en cuenta como parámetro inicial la época preindustrial, y aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Y bueno, estas medidas que van un poco contrapelo de lo que se venía trabajando, y en general las argumentaciones son de que económicamente en la coyuntura podría ser algún peso más barato o algún peso más caro el bioagrocombustible, que entonces finalmente se deroga la obligación legal. ANCAP ha funcionado en estos años como un ente muy recaudador, ¿sí? Nosotros tenemos algunos números hechos, o sea, lo que se trata frente a la opinión pública es de manejar algo que no es mentira, pero es una falacia, digamos, porque el hecho de que eventualmente los precios de los combustibles puedan estar debajo de los precios de paridad de importación no significa que están debajo de los costos, porque los costos de producción de combustible en Uruguay son muy inferiores a los paridad de importación. Entonces, ANCAP, con las tarifas que hoy maneja de los combustibles fósiles, está haciendo una caja muy importante. De hecho, déjame leerlo, pero recauda aproximadamente unos 170 millones de dólares anuales
o sea, recauda no, gana unos 170. Claro, ganancia. Exacto, respecto del gasto de producir los combustibles y lo que factura. Comunicacionalmente lo maneja de una forma, bueno, tenemos espalda, podemos decir por abajo de paridad de importación. Lo que no es importante, lo que es importante es que cobra más de lo que gasta en producirlo, ¿no? Y hemos hecho algunos ejercicios. Si ANCAP cobrara el combustible a la gente, al usuario final, lo que le cuesta producirlo, podría, por ejemplo, si destinara esa rebaja solamente a gasolinas, a las naftas, podría bajar 7,5 pesos las naftas hoy, ¿no? Si ese dinero lo destinara solamente el diésel, ¿no? Por ejemplo, uno decía, bueno, tengo una política más industrial o para hacia el agro, bueno, podría bajar 7 pesos el litro de diésel hoy. Y si lo repartiera entre los dos, podría bajar 3,5 pesos aproximadamente el combustible. O sea que no es verdad que ANCAP no está ganando o que está de alguna forma renunciando a ganar. No, está volcando 170 millones de dólares como ganancia, sin contar la recaudación de IMESI anual, que son del entorno a los 1.000 millones de dólares al Estado. O sea que ANCAP está dando un superávit muy importante a costas de ¿qué? Bueno, de que el combustible es más caro para la gente. O sea, claro. Todos estos datos que vos nos das de muchísima plata que recauda ANCAP, que claramente para un Estado es importantísimo, pero siempre dejan ANCAP como con un fantasma arriba, como que es una empresa que da pérdida. No dicen que da pérdida porque sería una mentira muy, muy flagrante, pero sí dejan como una oscuridad en ANCAP. Lo que pasa es que se ha utilizado la historia reciente de ANCAP de una forma muy política, y política desde el peor de los sentidos, digamos, ¿no? De atacar a algunas personas o de fijarse en algunos puntos que han sucedido históricamente para bajar, si se quiere, la reputación de una empresa tan importante y tan cara para el sector productivo de Uruguay. Digamos, claro, ¿no? sobre todo incluso con los funcionarios también, con los obreros de ANCAP. Sí, bueno, lo que pasa es que los funcionarios de ANCAP, como cualquier funcionario privado o público, tienen derecho a hacer sus reclamos y tienen las herramientas que tenemos todos los funcionarios para pedir nuestros reclamos, ¿no? Y a veces sí, si se quiere, tratan de escrachar públicamente o echarle la culpa de que eventualmente podría haber un problema en el combustible a los funcionarios. Bueno, es una forma que hemos visto bastante en este gobierno, pero que nosotros como grupo deploramos bastante, claro, ¿no? Y no se ha usado en épocas anteriores. Pero estamos viendo que ANCAP es una superempresa en cuanto a lo que tenemos empresas públicas. Totalmente. ANCAP tiene una refinería que es muy eficiente comparada con los precios con las refinerías de otros lugares, y logra precios adecuados y muy buenos precios para poder tener, como les decía recién, el producto a disposición de la población y obviamente de las industrias, ¿no? Porque es, si se quiere, es el motor de la industria, ¿no? O uno de los motores de la industria, junto con la energía eléctrica. Que si les parece, pasamos a hablar un poco de lo que es la energía eléctrica, que es también la empresa UTE, que es otra de nuestras empresas tan querida por los uruguayos, si se quiere, ¿no? Y que hemos visto que el actual gobierno no ha podido, porque es casi imposible criticar el cambio de la matriz energética que se ha hecho entre los de década del 10, digamos, más o menos, empezando un poco antes, pero terminando ahora en el 18. Y de hecho el gobierno en foros internacionales o en diversos lugares realza este proceso, a pesar de que
algunas declaraciones vernáculas dicen que como que se hubiera pasado el Uruguay en inversión. Bueno, el hecho es que ahorramos unos 500, 600 millones de dólares por año por haber hecho la transformación de matriz energética. Pero además, algo que ha sido muy criticado, y esto vale un poco para todas las empresas públicas, que tú lo decías un poco para ANCAP, o sea, este gobierno ha gastado mucha energía en tratar de criticar, o hasta tal vez la palabra no es tanto criticar, a veces un poco hasta ensuciar algunas gestiones anteriores. Entonces, en ese contexto está, por ejemplo, entre UTE y ANCAP, Gas Sayago, por ejemplo, en Antel, el Antel Arena, o sea, esa energía importante de, en lugar de potenciar las empresas, tratar de buscar algún tipo de argumentación o titular que a la gente le pueda, digamos, impactar, o a que a cierta parte de la población le pueda impactar, discutibles, como todas las cosas, pero desde nuestro punto de vista, logros importantes. O sea, en el marco de una política energética, estos 600 millones de dólares que aproximadamente por año ahorra el Uruguay, bueno, forman parte de un proceso que tiene grandes éxitos y algunas cosas que también nos permitimos tener que ir para atrás, como pasó lo de Gas Sayago, ¿no? Pero una cosa es esa y otra cosa es judicializarlo, que es bastante, digamos, si se quiere, pauperizar un poco este tipo de cosas políticas, ¿no? Bueno, volviendo a lo de UTE, nos fuimos un poquito por las ramas. Algo que potenció esta cambio de matriz fue algo bastante criticado por los sectores que hoy nos gobiernan, que fue la construcción o la inversión en las plantas de conversoras de frecuencia para poder intercambiar energía eléctrica con Brasil, ¿no? Uruguay inversión que fue muy criticada por quienes ahora gobiernan el Uruguay, en una planta en Melo, conversora de frecuencia, de una potencia total de 500 megavatios. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos dijo la historia? ¿Qué nos dijo la evolución? No estoy hablando de antes del 2019, sino ahora, 2021, 2022, perdón, 2022, 2023, 21 también. En los años que Brasil tuvo sequías importantes, problemas de abastecimiento, o sea, de costo de energía, de no disponibilidad amplia de agua para generar energía, bueno, Brasil vio a Uruguay y Uruguay dio una ayuda importante al sur de Brasil, al sistema sur de Brasil. ¿Fue por solidaridad? No fue por solidaridad, fue por que al Uruguay le convino y al Brasil le convino, ¿no? Porque si hubiera tenido que Brasil prender sus plantas térmicas, le hubiera salido mucho más caro. Y Uruguay pudo usar sus recursos naturales y también sus recursos térmicos para darle a Brasil a un precio menor a lo que le hubiera salido. Eso fue básicamente en el año 2022 y el 19 también. En este año la cosa se revirtió. Uruguay tuvo un problema de crisis hídrica, eso lo sabemos todos por el agua potable, pero los embalses que generan energía eléctrica también están bajos. Y si bien tenemos recursos naturales como viento, como sol, nosotros también podemos necesitar en algunos momentos del día energía eléctrica de otras fuentes. Entonces recurrimos a esa misma interconexión y le compramos a Brasil a precios inferiores de los que nos costaría a nosotros si tuviéramos que generar en Uruguay. Entonces, esas plantas conversoras de frecuencia tan criticadas permitieron ahorrar al Uruguay cuando necesitó energía y facturar cuando Brasil necesitó energía. Tanto que en un gran porcentaje de la inversión, aproximadamente un 60% de la inversión de la conversora, fue amortizada en 2 años. O sea, es algo increíble. Una inversión de muchos grande, millones de dólares que se amortiza en 2 años es algo increíble. Bueno,
Ahora, por suerte, la sociedad uruguaya está aquilatando ese tipo de beneficios de las decisiones bien tomadas, de las decisiones tomadas con una cabeza de política de país. ¿Qué es lo que está sucediendo además hoy por hoy en el mercado eléctrico? Es que una reglamentación, que es la ley de marco regulatorio de energía eléctrica, está tratando, o sea, es del año 2001, o sea, la ley del año 96, pero los reglamentos son del año 2001. ¿Qué pasa? A pesar de esa ley estar vigente, no había ningún incentivo para los grandes consumidores de hacerse lo que se llama figura de cliente libre. No quiero ser demasiado técnico en las apreciaciones. El hecho es que este gobierno está acelerando, por iniciativa propia del gobierno, un proceso que transforma al cliente libre, sale de ser cliente de UTE, o sea, UTE pierde parte de su cartera de clientes, se hace cliente de otro privado, y a los pocos clientes que UTE sí quiere y puede mantener, lo que les hace es una rebaja muy drástica en sus tarifas. Pero esa rebaja no es gratis. O sea, a los Maya Oro le hace la rebaja drástica en las tarifas. ¿Y quiénes pagamos esa rebaja drástica en las tarifas que reciben los Maya Oro? Bueno, evidentemente pagamos el resto de la población, porque eso no se inventa, digamos, ¿no? Entonces, hay una transferencia, digamos, de recursos desde la población en general hacia algunos industriales poderosos que tienen la fuerza como para presionar algunas tarifas a la baja. ¿Eso cómo lo hacen? A través de diversos mecanismos que permite esa ley, que fueron bien manejados durante los años anteriores, pero ahora están siendo manejados para efectuar esa transferencia que nosotros no deseamos, que nos parece muy negativa, además, ¿no? Cuánta cosa que no sabemos, Daniel. Cuánta cosa que imaginen que estamos charlando sobre esto, pero ustedes pueden acceder a este documento que se llama El esperado ataque a las empresas públicas, que son un montón de hojas que van a encontrarlas amablemente diseñadas en siembrasur.uy. Están todos los documentos que hemos venido presentando durante el año, también además del de empresas públicas. El grupo de empresas públicas de Siembra es abierto. Si a alguien le interesa venir, se pone en contacto con los números que están en la página y coordinan con ustedes, ¿verdad? Totalmente. Es abierto y nos enriquece mucho el hecho de que sea multidisciplinario. O sea, tenemos el privilegio de tener sociólogos, psicólogos, abogados, ingenieros, gente que no es profesional también, pero con diferentes encares de lo que es lo público, pero sí con el común interés, digamos, de una visión de izquierda y de interesarse por la gestión de las empresas públicas y por el futuro del país. Tenemos una dinámica de reuniones periódicas, tenemos también subgrupos que hemos ido formando, uno de telecomunicaciones, otro postal, otro de energía eléctrica, y somos dueños de nuestro futuro. O sea, nos gusta decidir y dialogar y llegar a este tipo de documentos para compartir con la gente, y obviamente que invitamos a todo quien vea este ámbito como amigable para sí, que se integre, y para nosotros va a ser sin duda un placer recibirlo, sí. Bueno, ingeniero Daniel Pérez, como les decíamos, que ha estado tan vinculado a los vientos y que ha sido un día bastante ventoso. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, serán bienvenidos todos los que quieren integrarse a nuestro grupo, que está funcionando a full. Hasta luego.